Buenos días, amigas y amigos. Comenzamos aquí un nuevo programa Azul Araña, agradeciendo las vistas, los comentarios y las suscripciones. Hoy vamos a tratar un gran poeta, de quien se puede decir que ha compuesto una poesía absoluta. Se trata, como está anunciado, de el queridísimo César Vallejo, quien nace en Santiago de Chuco, un pueblito del Perú, en 1892 y muere en París en 1938. Estudió filosofía y letras en Trujillo y trabajó de maestro para costear sus estudios. Vivió en una pobreza material sufriente, pero en una riqueza espiritual que nos honra. Su estatura es la de la talla de los grandes poetas del siglo XX. Darío, García Lorca, Neruda, T.S. Eliot. Algunos consideran que es el más grande poeta del siglo XX de todas las lenguas. Y hay motivos para creerlo. Su obra no ha dejado de influir y de crecer desde su muerte. Y los libros de poesía que vamos a tratar hoy son Los Heraldos Negros, de 1918, Trilce, de 1922, y Poemas Humanos, de 1939, obra póstuma. También escribió prosas, Escalas melografiadas y Fabla salvaje, en 1923, la novela social Tungsteno, editada en 1931, y otras importantes producciones. Bien, vayamos a Los Heraldos Negros, cuya influencia es marcadamente modernista, pero superada por el ingenio, por el arte de César Vallejo, que ya en su primer libro se perfila como un poeta distinto, un poeta que descubre a quien se le revela, podríamos decir, el destino trágico de la vida y que siente la necesidad de convertirlo en arte, para volar, para trascender del encierro existencial, de la inmanencia que lo ata a los infortunios de la tierra. Él habla de su poesía, de su literatura, como un acto de libertad, con el que alcanza la propia palabra, una palabra sin copia de formalidades ni de modelos, tanto americanos como europeos. Bien, leamos algunos poemas de este hermoso libro. Los Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Bien, ¿para qué decir? Ya lo ha dicho hermosamente nuestro poeta. Media luz. He soñado una fuga y he soñado tus encajes dispersos en la alcoba, a lo largo de un muelle, alguna madre, y sus 15 años dando el seno a una hora. He soñado una fuga, un para siempre, suspirado en la escala de una proa. He soñado una madre,
unas frescas matitas de verdura y el ajuar constelado de una aurora, a lo largo de un muelle y a lo largo de un cuello que se ahoga. Los anillos fatigados. Hay ganas de volver, de amar, de no ausentarse, y hay ganas de morir, combatido por dos aguas encontradas que jamás han de ismarse. Hay ganas de un gran beso que amortaje a la vida, que acaba en el África de una agonía ardiente, suicida. Hay ganas de no tener ganas, Señor. A ti yo te señalo con el dedo de Isida. Hay ganas de no haber tenido corazón. La primavera vuelve, vuelve y se irá. Y Dios, curvado en tiempo, se repite y pasa a cuestas con la espina dorsal del universo. Cuando las sienes tocan su lúgubre tambor, cuando me duele el sueño grabado en un puñal, hay ganas de quedarse plantado en este verso. A mi hermano Miguel, in memoriam. Hermano, hoy estoy en el pollo de la casa, donde nos haces una falta sin fondo. Me acuerdo que jugábamos esta hora y que mamá nos acariciaba. Pero hijos, ahora yo me escondo, como antes, todas estas oraciones vespertinas, y espero que tú no des conmigo. Por la sala, el zaguán, los corredores, después te ocultas tú, y yo no doy contigo. Me acuerdo que nos hacíamos llorar, hermano, en aquel juego. Miguel, tú te escondiste, una noche de agosto, al alborear, pero en vez de ocultarte riendo, estabas triste, y tu gemelo corazón, de esas tardes extintas, se ha aburrido de no encontrarte, y ya cae sombra en el alma. Oye, hermano, no tardes en salir. Bueno, puede inquietarse mamá. Bien, y por último de este libro elegí Espergesia, que es una explicación detallada de lo que se asienta, por supuesto, aquí en el poema, ¿no? Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que soy malo, y no saben del diciembre de ese enero. Pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hay un vacío en mi aire metafísico que nadie ha de palpar, el claustro de un silencio que habló a flor de fuego. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hermano, escucha, escucha. Bueno, y que no me vaya sin llevar diciembres, sin dejar eneros. Pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que mastico, y no saben por qué en mi verso chirrian, oscuros sin sabor de féretro, luyidos vientos, desenroscados de la esfinge, preguntona del desierto. Todos saben, y no saben, que la luz es tísica y la sombra gorda, y no saben que el misterio sintetiza, que él es la joroba, musical y triste, que a distancia denuncia el paso meridiano de las lindes a los lindes. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Grave. Bien, algunos consideran a Vallejo el más grande poeta católico después de Dante, y esto es mucho decir. Bien. Vallejo en esta poesía nos ha introducido en la profunda hondura de su dolor y de su indagación metafísica. Ha hecho el trabajo de convertir en palabras aquello que más que siente, adivina, percibe, intuye del misterio. Bien, en Trilce tenemos otra poesía, una poesía que ya se constituye en la obra mayor de nuestra vanguardia. El título podría ser una composición de estas dos palabras, tristeza dulce, y está publicada en 1922
un año después que él sale de la cárcel, en la que estuvo unos meses por un altercado político, y donde escribe muchos de sus poemas. Es el mismo año en que Joyce publica Ulises y que T.C. Eliot publica La Tierra Baldía. Libros que producen una revolución tanto en la prosa, en la novela, como en la poesía del siglo XX. Trilce podría considerarse, sin ningún temor a equivocarnos, como un fenómeno equivalente en la poesía de lengua española. Y hay quien considera a Vallejo, a través de esta obra poética, el más grande poeta del siglo XX de cualquier lengua. Bien, veamos algunas poesías de Trilce, pero antes quisiera destacar que se trata de una poesía de vanguardia, pero no de la vanguardia europea. Él vivió la encarnadura espiritual de su destino y necesitó de una expresión auténtica, original. Como dijimos anteriormente, es de una palabra propia, que no sea una copia de los modelos experimentados, ensayados en Europa. Conocía así al ultraísmo de Huidobro, pero, como en el caso del modernismo de los heraldos negros, el ultraísmo de Huidobro aquí también es superado por esta obra, donde se produce una mezcla de revolución y decadencia, al modo en que grandes poetas de su tiempo, como Marinetti, Mayakovsky, Tristan Tzara, Paul Éluard o Aragón, expresaron en su obra. En el caso de Vallejo, su creación anticipa al surrealismo francés. No depende de su carácter vanguardista, con el que se le ha asociado más de una vez. Bien, y su palabra adquiere un carácter experimental, ¿no? Lleno de vulgarismos, de cultismos, de regionalismos, de neologismos, arcaísmos, rupturas de palabras, composiciones de palabras y enorme cantidad de figuras literarias o de estilo, como las paradojas, las prosopopeyas, las sinestesias, los pleonasmos, las metáforas, bien, etc. Es una poesía enormemente experimental y lograda. Veamos algunos poemas de Trilce, que es una, ¿cómo diríamos?, una poesía total. Una poesía que compone un todo. Bien. El traje que vestí mañana no lo ha lavado mi lavandera. Lo lavaban sus venas otilinas en el chorro de su corazón, y hoy no he de preguntarme si yo dejaba el traje turbio de la injusticia. Pienso en tu sexo, simplificado el corazón, pienso en tu sexo, ante el ijar maduro del día. Palpo el botón de dicha, está en sazón, y muere un sentimiento antiguo, degenerado en seso. Pienso en tu sexo, surco más prolífico y armonioso que el vientre de la sombra, aunque la muerte concibe y pare de Dios mismo. Oh conciencia, pienso, sí, en el bruto libre, que goza donde quiere, donde puede. Oh escándalo de miel de los crepúsculos, oh estruendo mudo, oh du mod neurste. Y aquí al final, una palabra que está rompiendo el sintagma anterior, o estruendo mudo, e incluyéndolo, porque en este neologismo se dice eso, ¿no? O mudo estruendo, porque el sexo es, ¿cómo diríamos?, un estruendo mudo que se expresa más allá de la razón y necesita nuevas palabras. Oh, las cuatro paredes de la celda, las cuatro paredes albicantes, que sin remedio dan al mismo número, criadero de nervios, mala brecha, por sus cuatro rincones, cómo arranca las diarias
arrojadas extremidades. Y aquí tenemos registro de su prisión. Quemadura del segundo, en toda la tierna carnecilla del deseo, picadura de ají, vagoroso, a las 2 de la tarde inmoral, guante de los bordes, borde a borde, clorosa verdad tocada en vivo al conectar la antena del sexo con lo que estamos siendo sin saberlo. El sexo sangre de la amada que se queja, dulzorada, de portar tanto, por tan punto ridículo, y el circuito entre nuestro pobre día y la noche grande, a las 2 de la tarde, inmoral. Esperanza, plañe entre algodones. Si lloviera esta noche, retiraríame de aquí a 1000 años, mejor a 100 no más, como si nada hubiese ocurrido, haría la cuenta de que vengo todavía. Se acabó el extraño con quien tarde la noche regresabas parla y parla, ya no habrá quien me aguarde, dispuesto mi lugar, bueno lo malo. Se acabó la calurosa tarde, tu gran bahía y tu clamor, la charla con tu madre acabada, que nos brindaba un té lleno de tarde. Se acabó todo al fin, las vacaciones, tu obediencia de pechos, tu manera de pedirme que no me vaya fuera. Y se acabó el diminuto para mi mayoría en el dolor sin fin, y nuestro haber nacido así, sin causa. Bien, hermoso soneto, ¿no? Hermosos versos que yo invito a que ustedes lean en la composición completa de estos libros. Este cristal guarda ser sorbido en bruto por boca venidera, sin dientes, no desdentada. Este cristal es pan, no venido todavía. La novia se volvía agua, y cuán bien me solía llorar su amor mal aprendido. Llama con toque de retina el gran panadero, y pagamos en señas curiosísimas el tibio valor innegable, horneado, trascendiente, y tomamos el café, ya tarde, con deficiente azúcar que ha faltado, y pan sin mantequilla. ¿Qué va a ser? Este piano viaja para adentro, viaja a saltos alegres, luego medita en ferrado reposo, clavado con 10 horizontes. Adelanta, arrástrase bajo túneles, más allá, bajo túneles de dolor, bajo vértebras que fugan naturalmente. Oh pulso misterioso. La tarde cocinera se detiene ante la mesa donde tú comiste. Murmurado en inquietud, cruzo el traje largo de sentir los lunes de la verdad. Nadie me busca ni me conoce, y hasta yo he olvidado de quién seré. Y nos levantamos cuando se nos dé la gana, aunque mamá, toda claror, nos despierte con cantora y linda cólera materna. Nosotros reiremos a hurtadillas de esto, mordiendo el canto de las tibias colchas de vicuña. Y no me vayas a hacer cosas. Craterizados los puntos más altos, los puntos del amor, de ser mayúsculo, bebo, ayuno, absorbo heroína para la pena, para el latido lacio y contra toda corrección. ¿Puedo decir que nos han traicionado? No. ¿Que todos fueron buenos? Tampoco. Pero allí está una buena voluntad, sin duda, y sobre todo, el ser así. En la celda, en lo sólido, también se acurrucan los rincones. Arreglo los desnudos que se ajan, se doblan, se harapan. El compañero de prisión comía el trigo, de las lomas que mi propia cuchara, cuando a la mesa de mis padres, niño, me quedaba dormido, masticando. Es de madera mi paciencia, sorda, vegetal. Ya no reiré cuando mi madre rece en infancia y en domingo, a las 4 de la madrugada, por los caminantes, encarcelados, enfermos y pobres. Hubo un día tan rico el año pasado que ya ni sé qué hacer con él. ¿Qué día el del año pasado? Que ya ni sé qué hacer con él. ¿Rotalaciano?
y todo. Qué extraña manera de estarse muertos. Quien quiera diría no lo estáis, pero en verdad estáis muertos. Estáis muertos, no habiendo antes vivido jamás. Quien quiera diría que no siendo ahora, en otro tiempo fuisteis, pero en verdad vosotros sois los cadáveres de una vida que nunca fue. Triste destino, el no haber sido sino muertos, siempre, el ser hoja seca sin haber sido verde, jamás. Orfandad de orfandades. Graniza tanto como para que yo recuerde y acreciente las perlas que he recogido del hocico mismo de cada tempestad. Por Dios, qué poeta, ¿no? Qué vocabulario. Bien, hay como decíamos, un carácter experimental de la palabra y un rechazo a lo racional, no por la razón misma, sino por lo que tiene de burguesa, de ilustrada. Trilce es un libro triste, dulce y rebelde, irracional, forjado en la injusticia, en la introspección metafísica, en el dolor, por la muerte de su madre, por la cárcel, por la miseria, por la añoranza de un paraíso perdido, ¿no? Ese paraíso que nunca se ha tenido, ¿no? Que la tierra no permite experimentar, ¿no? Y ahí la tragedia del destino. Muy bien. La vanguardia, como decía anteriormente, que se pone de manifiesto en esta obra, surge de su experiencia vital. Repito, no es copiada o asimilada de la experiencia europea. Es una experiencia vital que se constituye en verbo poético. Una mirada descarnada de asombro, de protesta, de pureza infantil, y su poesía no es abstracta. Es una poesía de brutal contacto con las cosas y con la gente. Sus versos no son antisépticos, sin dueño, como él suele decir en algunos de sus poemas. Él es dueño de la palabra. Una trascendente búsqueda dolorida que, más allá del tormento, añora la esperanza. Una esperanza religiosa a veces, política otras, y existencial siempre. Gallego tiene una plena conciencia de su hacer como poeta. Sabe que el poeta tiene un hacer en palabras y no un hacer provisto de superficialidades mecánicas al modo de las vanguardias o de los vanguardistas americanos que él critica. Como va a decir cuando en 1926 y 1927 escriba al respecto lo siguiente: poesía nueva ha dado en llamarse a los versos cuyo léxico está formado de las palabras cinema, motor, caballo, de fuerza, avión, radio, jazz band, telegrafía sin hilos, y en general de todas las voces de las ciencias e industrias contemporáneas. No importa que el léxico corresponda o no a una sensibilidad auténticamente nueva. Lo importante son las palabras. Pero no hay que olvidarse que esto no es poesía nueva, ni antigua, ni nada. Los materiales artísticos que ofrece la vida moderna han de ser asimilados por el espíritu y convertidos en sensibilidad. Y es esto lo que él hace. La actual generación de América no anda menos extraviada que las anteriores. La actual generación de América es tan retórica y falta de honestidad espiritual como las anteriores generaciones de las que ella reniega. Levanto mi voz y acuso a mi generación de impotente para crear o realizar un espíritu propio, hecho de verdad, de vida, en fin, de sana y auténtica inspiración humana, que es de lo que está nutrida su poesía. Él no es el que copia los modelos de la vanguardia europea. Él, vengo diciendo desde el comienzo del programa, con una voz auténtica, ha necesitado una voz nueva, una expresión de vanguardia para elevarse libremente a través de la poesía en un modo nuevo de decir, muy profundo, muy visceral. Bien. Por último, tenemos los poemas humanos, que está
Está editado en 1939 de manera póstuma y constituido por poemas en prosa, poemas humanos propiamente dichos, y España aparta de mí este cáliz, que es el homenaje que Vallejo le rinde a la Guerra Civil Española, donde tiene una experiencia militante y poética en favor de la República. Veamos alguna lectura al respecto. El momento más grave de la vida, de poemas en prosa. Un hombre dijo: el momento más grave de mi vida estuvo en la batalla del Marne, cuando fui herido en el pecho. Otro hombre dijo: el momento más grave de mi vida ocurrió en un maremoto de Yokohama, del cual salvé milagrosamente, refugiado bajo el alero de una tienda de lacas. Y otro hombre dijo: el momento más grave de mi vida acontece cuando duermo de día. Y otro dijo: el momento más grave de mi vida ha estado en mi mayor soledad. Y otro dijo: el momento más grave de mi vida fue mi prisión en una cárcel del Perú. Y otro dijo: el momento más grave de mi vida es el haber sorprendido de perfil a mi padre. Y el último hombre dijo: el momento más grave de mi vida no ha llegado todavía. Voy a hablar de la esperanza. Yo no sufro este dolor como César Vallejo. Yo no me duelo ahora como artista, como hombre, ni como simple ser vivo siquiera. Yo no sufro este dolor como católico, como mahometano, ni como ateo. Hoy sufro solamente. Si no me llamase César Vallejo, también sufriría este mismo dolor. Si no fuese artista, también lo sufriría. Si no fuese hombre, ni ser vivo siquiera, también lo sufriría. Si no fuese católico, ateo, ni mahometano, también lo sufriría. Hoy sufro desde más abajo. Hoy sufro solamente. Bien, en poemas humanos propiamente dichos, altura y pelos. ¿Quién no tiene su vestido azul? ¿Quién no almuerza y no toma el tranvía con su cigarrillo contratado y su dolor de bolsillo? Yo que tan solo he nacido, yo que tan solo he nacido. ¿Quién no escribe una carta? ¿Quién no habla de un asunto muy importante, muriendo de costumbre y llorando de oído? Yo que solamente he nacido, yo que solamente he nacido. ¿Quién no se llama Carlos o cualquier otra cosa? ¿Quién al gato no dice gato, gato? Ay, yo que solo he nacido solamente. Ay, yo que solo he nacido solamente. Hoy me gusta la vida mucho menos. Hoy me gusta la vida mucho menos. Pero siempre me gusta vivir, ya lo decía. Casi toqué la parte de mi todo y me contuve, con un tiro en la lengua, detrás de mi palabra. Piedra negra sobre una piedra blanca. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París, y no me corro, tal vez un jueves, como hoy, de otoño. Jueves será, porque hoy, jueves, que proso, estos versos, los húmeros me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto, con todo mi camino, a verme solo. César Vallejo ha muerto, le pegaban, todos, sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro, también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. La cólera que quiebra al hombre en niños. La cólera que quiebra al hombre en niños, que quiebra al niño en pájaros iguales y al pájaro después en huevecillos. La cólera del pobre tiene un aceite contra dos vinagres. La cólera que al árbol quiebra en hojas, a la hoja en botones desiguales y al botón en ranuras telescópicas. La cólera del pobre tiene dos ríos contra muchos mares. La cólera que quiebra el bien en dudas,
a la duda entre arcos semejantes y al arco luego en tumbas imprevistas. La cólera del pobre tiene un acero contra dos puñales. La cólera que quiebra al alma en cuerpos, al cuerpo en órganos desemejantes y al órgano en octavos pensamientos. La cólera del pobre tiene un fuego central contra dos cráteres. Un hombre pasa con un pan al hombro. Un hombre pasa con un pan al hombro. ¿Voy a escribir después sobre mi doble? Otro se sienta, ráscase, extrae un piojo de su axila, mátalo. ¿Con qué valor hablar del psicoanálisis? Otro ha entrado a mi pecho con un palo en la mano. ¿Hablar luego de Sócrates al médico? Un cojo pasa dando el brazo a un niño. ¿Voy después a leer André Breton? Otro tiembla de frío, tose, escupe sangre. ¿Cabrá aludir jamás al yo profundo? Otro busca en el fango huesos, cáscaras. ¿Cómo escribir después del infinito? Un albañil cae de un techo, muere y ya no almuerza. Innovar luego el tropo, la metáfora. Un comerciante roba un gramo en el peso a un cliente. Hablar después de cuarta dimensión. Un banquero falsea su balance. ¿Con qué cara llorar en el teatro? Un paria duerme con el pie a la espalda. ¿Hablar después a nadie de Picasso? Alguien va en un entierro sollozando. ¿Cómo luego ingresar a la academia? Alguien limpia un fusil en su cocina. ¿Con qué valor hablar del más allá? Alguien pasa contando con sus dedos. ¿Cómo hablar del no yo sin dar un grito? Bien, y en el homenaje a España, España aparta de mí este cáliz, esa España católica, ¿no?, que se ha volcado en favor del fascismo, en favor del franquismo. En el último de los poemas, él dice: España, aparta de mí este cáliz. Niños del mundo, si cae España, digo, es un decir, si cae, del cielo abajo su antebrazo, ¿qué hacen? En cabestro, dos láminas terrestres. Niños, ¿qué edad la de las sienes cóncavas? Qué temprano en el sol lo que os decía, qué pronto en vuestro pecho el ruido anciano, qué viejo vuestro dos en el cuaderno. Niños del mundo, está la madre España con su vientre a cuestas, está nuestra maestra con sus férulas, está madre y maestra, cruz y madera, porque os dio la altura, vértigo, y división y suma, niños, está con ella, padres procesales. Si cae, digo, es un decir, si cae España de la tierra para abajo, niños, ¿cómo vais a cesar de crecer? ¿Cómo va a castigar el año al mes? ¿Cómo van a quedarse en 10 los dientes, en palote el diptongo, la medalla en llanto? ¿Cómo va el corderillo a continuar, atado por la pata al gran tintero? ¿Cómo vais a bajar las gradas del alfabeto hasta la letra en que nació la pena? Niños, hijos de los guerreros, entre tanto, bajad la voz, que España está ahora mismo repartiendo la energía entre el reino animal, las florecillas, las cometas y los hombres. Bajad la voz, que está con su rigor, que es grande, sin saber qué hacer, y está en su mano la calavera hablando, y habla, la calavera, aquella de la trenza, la calavera, aquella de la vida. Bajad la voz, os digo, bajad la voz, el canto de las sílabas, el llanto de la materia y el rumor menor de las pirámides, y aún el de las sienes que andan con dos piedras. Bajad el aliento, y sí, el antebrazo baja, si las férulas suenan, si es la noche, si el cielo cabe en dos limbos terrestres, si hay ruido en el sonido de las puertas, si tardo, si no veis a nadie, si os asustan los lápices sin punta, si la madre España cae, digo, es un decir, salid, niños del mundo, id a buscarla. Bien. La poesía de Vallejo es una poesía llena de melancolía, de destino, de amor, de madre, de padre, de hermano, de Dios, de patria, de esperanza y de sosiego, de lucha y abatimiento a la vez, de exclamaciones y preguntas, de palabras nuevas,
neologismos de la pena, del hambre, de la muerte, del sexo, del deseo. Su poesía, como dice uno de sus versos, es una filosofía de alas negras. Bien, espero que les haya gustado el programa, que lo difundan, que se suscriban si no lo han hecho y que nos volvamos a ver la próxima semana con un nuevo autor y una nueva obra.